clima. Y esta es la segunda parte de mi charla con Marcelo. Si no viste la primera parte, hacé clic ahí en el link de arriba y nos vemos en un rato. ¿Qué te enseñó el vivir afuera? ¡Wow! ¿Qué no me enseñó? Para empezar, yo me fui joven, y cuando me fui todavía vivía con mis papás. Uh-huh. Yo vengo de una casa donde siempre hubo alguien que venía 2 o 3 veces por semana a ayudarnos, a hacer limpieza, a cocinar. Entonces, yo no sabía lo que era hacerme una cama, yo no sabía lo que era cocinarme, yo no sabía lo que era doblarme una ropa, plancharla, lavarla, ¿no? Entonces aprendí a cuidarme, a ser consciente de las cosas que uno tiene que hacer para cuidarse y cuidar el entorno en donde uno vive. Aprendí a valorar lo que no tenía, ¿sí? Y aprendí a valorar lo que tenía. Desde la amistad, las charlas, las cosas que uno tiene en Argentina. La amistad en Argentina tiene un papel muy importante en la vida de un argentino. Y entendí, yo me fui pensando que la amistad era igual en todos lados. Y muy rápidamente entendí que no. Sí, que el concepto de amistad en otros países es juntarte en las buenas, a tomar, a pasarla bien, pero en las malas, lejos, ¿no? Aprendí a observar mucho. Sí, a mí siempre me gustó observar a la gente. Yo siempre fui este tipo que iba a un boliche y no era el que estaba bailando abajo y saltando. Yo era el que estaba en la barra mirando a todos los demás, ¿no? Pero como que desarrollé eso a un nivel mucho más grande, porque había tanto para ver, tanto para observar, de costumbres, actitudes, cultura, formas de hablar. Si pudieras volver atrás y empezar todo de nuevo lo que hiciste, ¿harías algún cambio grande? ¿Hubieras hecho algo de alguna manera muy distinta a la que lo hiciste? Yo haría diferentes cosas que hice de ignorante. Cada uno de estos lugares tiene su propia cultura, su propia forma de llevar negocios, de llevar relaciones. No logré adaptarme lo suficiente a cada uno de estos lugares como para que mi forma de obrar no se convirtiera en algo negativo. No necesariamente que se convirtiera en algo que me ayudara a crecer, pero creo que en algunos de estos lugares mi forma de obrar, muy argentina, muy de como somos allá, fue percibida como negativa y no me ayudó, todo lo contrario. Eso es algo que cambiaría. Siempre pensé que con mi trabajo era suficiente, que yo estoy haciendo mi trabajo, lo hago bien, a los clientes les gusta, ya estoy, ¿qué más necesito? No, no es así. Porque a veces una respuesta que en Argentina es súper normal, en otro lugar se entiende como una ofensa, y esa persona se quedó con esa ofensa acá, y un año después te encontraste con que no te renuevan un contrato. ¿No? Entonces eso haría, trataría de aprender más o de prestar más atención a cómo se maneja culturalmente el lugar de trabajo para no hacer nada que vaya a perjudicarme en mi carrera. Una pregunta de alguna manera similar o que toca de cerca, pensando que quizá alguien de los que estén viendo este video de repente acaba de emigrar o está pensando en irse a otro lado y qué sé yo, ¿se te ocurre algún consejo para alguien que está en ese momento de me voy, no me voy, qué hago, a dónde voy? A nivel personal y legal y todo lo demás, asegúrate que todos tus papeles legales estén bien desde el primer día. ¿Sí? Yo me fui a Guatemala sin saber cómo era el sistema legal y estuve 6 años trabajando, no digo ilegalmente, pero tampoco era legal. ¿Por qué? Porque cuando llegué allá, después de un año de tratar de sacar mis papeles, ya con trabajo, terminé entendiendo cuál era la problemática. Después de haber hablado con 20 personas diferentes en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En inmigración me decían que para yo poder tener un permiso, una residencia, para que me pudieran dar la residencia a un extranjero, necesitaba tener un permiso de trabajo, que sin permiso de trabajo no me iban a dar una residencia. O necesitaba ir y montar mi propio negocio y entonces me daban una residencia. Ok, vamos a sacar el permiso de trabajo. Vamos al Ministerio de Trabajo a sacar el permiso de trabajo y el Ministerio de Trabajo me decían que para darme un permiso de trabajo necesitaba tener residencia. Residencia no me daban un permiso de trabajo. Wow. 6 años en ese ida y vuelta. 6 años. Estas cosas locas que a veces suceden en los países, que uno
piensa que por ahí son normales como es en el país de uno. Voy a sacar la licencia y tengo un permiso de trabajo, pero cuando sos extranjero no es tan normal. Puede haber cosas en la ley que uno desconoce. Trata de averiguar eso antes, porque puede ser que te toque un país suave, como me tocó a mí Guatemala, que fue un país donde nunca fue un problema eso. Y cada 6 meses yo tenía que salir del país y volver a entrar con una visa de turista que por 6 meses, y yo salía cada menos porque por trabajo tenía que salir. Iba a visitar al cliente en Costa Rica, iba a visitar al cliente en Panamá, entonces nunca tuve ese problema, pero otra gente lo tenía. Más si son países más complicados laboralmente, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Te propongo hacer una pequeña pausa como la que me imagino que debes haber hecho en algún momento de tu vida. Dale. Cerrando los ojos mentalmente o literalmente, mirá hacia atrás en el tiempo, te ves a vos mismo, todo el recorrido que has hecho. ¿Qué pensás cuando pensás en todo lo que has hecho en tu vida fuera del... ¿Qué te viene a la mente? Son muchos años, Gus, y vos y yo tenemos de vivir fuera casi la misma cantidad de años. Vos un poquito menos que yo, pero son un montón de años. Sí. Es una vida. En mi caso particular, yo ya llevo más años viviendo afuera de Argentina que los años que viví. Yo miro para atrás y a veces miro la vida de gente con la que trabajé en algún momento, que todavía se quedaron en Argentina, y yo estoy 100% seguro, fehacientemente sé que mi vida no sería ni remotamente similar a lo que es hoy si yo no me hubiera ido. No digo que es mejor ni es peor, es distinta, muy distinta. Lo que trato de entender es que soy resultado de cada una de las experiencias que tuve. Eso me da la oportunidad de ver la vida, de ver el mundo, de ver lo que pasa alrededor mío, lo que pasa en mi familia, con ojos diferentes. Y sí, me siento bastante reflejado en muchas de las cosas que decís. No sé hasta qué punto tenés ganas de hablar de eso, pero vos emigraste solo, pero después ahora te tocó emigrar con familia, ¿no? Sí. ¿Cómo es el mundo de emigrar con un hijo o hija en tu caso? ¿Lo hace más fácil, más difícil? ¿Hay algo que te venga a la mente que quieras compartir en base a eso? Yo creo que vos podés contestar esa pregunta mejor que yo. Vos, desde la primera vez emigraste. Ese es otro video, pero bueno. Vos emigraste ya con familia, casado y con hijo. Sí, por eso es que vos tenés las dos experiencias, yo no. Sí. Yo creo que hay una responsabilidad diferente, ¿no? Cuando yo emigré solo a Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, a Miami, son los 4 lugares a donde me fui solo. Es como que un poco más una aventura, ¿no? Si sale mal, bueno, me vuelvo en un avión y me vuelvo a Argentina. Me subo en un avión y me vuelvo a Argentina. Bueno, soy yo, me salió mal a mí y listo, se acabó. Cuando emigras con familia, hay otra responsabilidad, ¿no? Nosotros nos vinimos a Puerto Rico hace un año y estuvimos mucho tiempo buscando escuela, porque para mi hija el cambio había sido grande, ¿no? Ella había estudiado 4 años en una escuela en los Estados Unidos, tenía sus amigas y todo, y el cambio fue un shock grande, ¿no? Venir de un lugar donde se habla inglés 100%, venir a un lugar donde se habla español, inglés, los dos mezclados, ¿no? Cargábamos con ese peso sobre nuestros hombros y con querer encontrarle una escuela que fuera lo más parecida posible a donde ella había estudiado hasta ese momento, para que no sintiera un cambio tan grande. Y eso es algo que yo cuando me mudé solo nunca tuve ese problema. Nunca busqué vivir en un lugar que fuera lo más parecido posible a donde yo vivía en Buenos Aires. Bueno, para retomar el tema de la mudanza en familia, sí. Nosotros una de las cosas que hicimos fue, como te dije antes, buscar una escuela que sea lo más parecida posible a la escuela donde tenía mi hija, una escuela donde se hablaba inglés, toda la clase son en inglés, ella venía a estudiar en inglés, entonces la clase de español es muy fuerte porque el español es un idioma importante acá, pero la clase y el estudio es en inglés, que era algo que teníamos un poco de miedo, que cómo se iba a adaptar. Ajá. En el día, perdón que te interrumpa, ¿en el día a día hablan en español o en inglés con ella?
Acá hablamos en español y a veces, Se mezcla. Ok. a veces lo mezclamos un poco con inglés. Acá en la calle la gente habla español. Vas a un supermercado, la gente habla español, No, pero en el ámbito laboral es muy normal hablar en inglés acá, ¿no? Pero cualquier boricua que hable inglés te habla español. mm, ¿Sí? Entonces entras a un negocio y por más que estén hablando en inglés, porque el cliente habla inglés, vos querés hablar español y el muchacho o la muchacha te hablan en español. Es muy normal que haya puertorriqueños que hicieron la primaria acá y se fueron a estudiar mm, en la Universidad de Estados Unidos. Y vuelven con un nivel de inglés o una asimilación del inglés diferente. claro. Eso es, y eso es adicional a la asimilación que existe en la universidad, porque acá los libros y los exámenes en la universidad son en inglés. Las clases se dan en español, Mm. pero el examen es en inglés, los libros que Wow, estudias son en inglés, porque el título tiene que tener equivalencia en los Estados Unidos. qué loco eso. El profesor da su clase en español, pero el libro anatomía, imagínate estudiar medicina, la clase de medicina es en español, el libro de medicina y anatomía es en inglés, Wow, ¿sí? Y el examen es en inglés. wow. Entonces, ya naturalmente eso al puertorriqueño como que lo wire en su Sí, cabeza, sí, claro. cables a pensar en los dos idiomas. Es fascinante. Sí, 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 sí. La dualidad de idiomas es un tema bien interesante acá. Sí, me pregunto si me da la curiosidad de pensar en qué otros países del mundo pasará algo parecido, no sé, pero me voy a poner a googlear después. Es una buena pregunta esa. Y es algo bien, bien único de acá. Mm. Es bien único de acá. Me parece increíble que estudien que les hablen en un idioma y el libro esté en otro, me parece increíble. No sabía eso. Y es muy, y es tan, no es para nada traumático para ellos eso, es Claro. súper normal, desde chiquitos lo tienen incorporado y no para Además, nada. me encanta por lo que dice eso del país, ¿no? Porque con los libros en inglés, la presión o el poder de Estados Unidos, además, no sería raro que en algún momento todo eso termine fluyendo y terminando, bueno, la clase es en inglés también y lo hacemos más fácil. O sea, pero hay como un orgullo o algo, no sé, me imagino yo. Sí, Me gusta lo que me cuenta ese dato de cómo maneja sus cosas, de que no, ok, sí, hasta acá llegamos, ¿no? cualidad que hablamos todo el tiempo. Somos americanos, porque son ciudadanos americanos, su pasaporte es americano, pero somos puertorriqueños y eso no lo quiere perder nadie, ¿no? Claro, Sí, me encanta. Bueno, llegamos a la última pregunta, aunque no lo creas. dale. Después yo tengo una para vos. Dale, hacémela, dale. ¿Por qué este podcast? ¿Qué te pasó por la cabeza para hacer un podcast que tenga que ver con este tema? Un día me levanté y dije, no puedo creer que todo lo que, no sé, lo que te decía antes de mirar hacia atrás y pensar en todo el camino recorrido. Y en algún punto me puse a pensar y digo, viví en Latinoamérica, en varios lados, viví en Estados Unidos, me fui al otro lado del mundo literalmente, a Yakarta, viví ahí en el sudeste asiático, volví a Estados Unidos. Quiero creer que muchas de las cosas que me pasaron me generaron algún tipo de enseñanza, buena o mala, Ujú, y me parece una lástima tirarla a la basura, o sea, o que la sepa yo solo. claro. Y pasé de pensar, bueno, tendría que hacer videos y contar experiencias, qué me pasó, cómo fue de lo difícil de conseguir trabajo, los trámites, el tema salud, la educación de tus hijos, la mudanza. Me parecía interesante, pero me parecía así de chiquitito. Entonces digo, bueno, más que hablar de mi vida solamente, porque no entrevisto gente de otros lados. Ayer casi termino, al final tengo que cambiarlo, pero tengo una persona para entrevistar que es de Taipei y que vivió en Japón y en Estados Unidos. Y encima me hablaba en español en el WhatsApp, en una cosa de loco. Habla 4 idiomas. Y nada, la experiencia de esa persona no tiene eso es inmigrante, pero no tiene absolutamente nada que ver con la mía o con la tuya. Creo que suma y creo que uno a veces se siente solo, se siente que no encaja, se siente que la cosa no funciona. Y ¿Cómo, ese sentimiento de soledad no es que me moleste, pero me parece que si uno empieza a engancharse como en un grupo de gente y escuchar las historias de otro y demás, creo que de alguna manera verse reflejado en lo que le está pasando a otro te hace sentir o al menos esa es la intención, que te hace sentir un poco menos solo. Bueno, la última pregunta para no molestarte más. dale. Como te dije, la primera siempre la misma y la última también, un poco un homenaje de dónde venimos y hacia dónde vamos, homenaje a los inmigrantes. Y la última Ujú. pregunta es, de acuerdo a cómo vos lo sentís, ¿qué es ser un inmigrante para vos?
Para mí, inmigrar, más allá de que puede ser por necesidad o por deseo, en mi caso no había una necesidad de decir, me tengo que ir porque acá mucha gente inmigra por necesidad, porque o son perseguidos, o no encuentran trabajo, o están, ¿no? Otros, como en mi caso, inmigramos porque es una sensación de aventura, de ir a conocer otro lugar, ¿no? De experimentar. Sea lo que sea, para mí inmigrar implica una reestructuración con tus raíces. No es cortar con tus raíces, es entender tus raíces desde otro punto de vista. Inmigrar implica reestructurar la forma en la que te relacionas con tus raíces, ¿no? Es valorarlas más y añorarlas menos. Un ejemplo bien tonto. Cuando yo vivía en Argentina, yo no escuchaba rock español. No había forma de que yo me gustara escuchar una banda argentina. No me gustaban, pero mi música era toda en inglés. Y en menos de 6 años en Guatemala yo me volví... Bueno, tenía todos los discos de Charlie, todos los discos de Soda Stereo, todos los discos de Sui Generis, Serú Girán, Spinetta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de valorar cosas, tango, empecé a escuchar tango, ¿no? Al principio era una forma de añorar, de conectar con esa añoranza, pero después se convierte en una valoración de la cultura. ¿Sí? Porque estás expuesto a una cultura nueva, ves música, escuchás música nueva, escuchás sonidos nuevos, bailes nuevos, comidas nuevas. Y en ese proceso de empezar a identificar las cosas lindas que tiene la otra cultura, te empezás a cuestionar, ¿y las mías? ¿No? Y entonces volvés. Y ahí es donde empezás a valorar esas raíces que no valorabas cuando estabas en Argentina. Por eso digo, es una reestructuración de tu relación con tus raíces. Porque vivíamos en Argentina, o yo vivía en Argentina, y había muchas cosas de Argentina que el tango era una, ¿no? Y hoy yo escucho tango, escucho música folclórica, que antes, para mí escuchar folclore antes era, ¿qué? Aprendí a sentarme a escuchar y a apreciar y a valorar eso, sin añorarlo. Te reúno un montón, te agradezco mucho a vos y a tu familia porque llevamos un rato largo hablando y podrías estar charlando con ellos o haciendo algo un domingo a la tarde. Un placer, Gus. Nada, muy lindo, muy lindo. A mí hay muchas cosas muy locas que a medida que iba hablando me iba viniendo a la cabeza y digo, ¿cómo nunca pensé en esto así? Pero es así. Y porque solo uno no habla de estas cosas. Pero cuando hablas con alguien van saliendo, ¿no? Una razón más, si querés, cuando me preguntabas sobre por qué armé el canal, porque solo tal vez uno no sé. Totalmente. Y mucha gente creo que o está sola o se siente sola como inmigrante. Marcelo, bueno, la verdad que lo disfruté un montón, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Se hizo de noche y todo, te pido perdón de nuevo. Y a vos más que perdón te tengo que decir gracias. Gracias de nuevo por estar acá. Como alguna vez leí, y en YouTube no se paga, pero sí se paga con tu tiempo. El tiempo que podías haber puesto en otra cosa, así que te agradezco mucho que hayas visto estos videos. Espero que sumen y que sirvan, si así fue, déjame un like o déjame tu comentario, ¿qué te pareció la charla? Y después de haber visto esta charla con Marcelo en 2 partes, si tenés ganas de ver más historias, hay muchas más. Hacé clic y seguimos compartiendo historias de inmigrantes.